Muy buenos días. Hoy iniciamos la semana y por la gracia del Señor estamos llegando al 15 de marzo del 2021. Volveremos a abrir nuestra Biblia para leer lo que dice Éxodo capítulo 10, verso 1 al 20. Mensajero de Dios. En esta octava plaga, la plaga de las langostas, el Señor muestra un poco más de cerca sus propósitos. También nos muestra el corazón duro de Faraón y nos amplía la gestión de Moisés. Veamos en primer lugar el verso 2, un poco más de esos propósitos del Señor. Y dice, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová, para que cuentes. Los milagros y señales que estaba haciendo el Señor serían una historia digna de ser relatada a través de todas las generaciones. Quedaría sellado para la eternidad. Sería un registro permanente del poder de Dios, del cuidado por su pueblo y de su gran fidelidad a su palabra, a sus pactos, a su compromiso. No solo era su obrar frente a Faraón, el Señor también estaba mostrando que ninguna astucia o poder humano pueden prevalecer contra Él. Les estaba demostrando a sus hijos que todo aquel que confía en su Señor jamás sería defraudado. Y claro que el pueblo de Dios lo iba a recordar a través de los años, como no recordaría toda esta gran salvación, todo lo que el Señor estaba haciendo en favor de su pueblo. Y en el Salmo 44 de los versos 1 al 3 se dice así: dirían, oh Dios, lo oímos con nuestros propios oídos, nuestros antepasados nos han contado de todo lo que hiciste en su época, tiempo atrás. Aplastaste a sus enemigos, liberaste a nuestros antepasados, y no fue con espada ni con brazo fuerte, fue tu mano derecha y tu brazo fuerte y la luz cegadora de tu rostro que los ayudó porque los amabas. Y esto producía en las generaciones que habían escuchado las bondades del Señor, renovación por su amor a Dios, seguridad. Aun en medio de los momentos difíciles, el pueblo de Israel recordaba las proezas de Dios hechas en la antigüedad y volvían a tomar valor. Queridos amigos, contémosle a nuestros hijos, contémosle a nuestros nietos y a nuestras generaciones acerca de las obras de Dios en nuestras vidas, allí en el pasado, cómo estuvo presente en esos momentos difíciles, en esos momentos críticos, en esos momentos donde nosotros no sabíamos qué más hacer, cómo intervino a nuestro favor, cómo trajo luz en medio de nuestra oscuridad, cómo trajo palabra de entendimiento en medio de nuestra confusión, cómo trajo sanidad en nuestra enfermedad, cómo trajo fuerzas en medio de nuestras debilidades, cómo trajo alegría en medio de nuestras lágrimas y cómo cambió ese llanto en baile. Que su fe, al ser compartida con ellos, los los estimule a conocer a Dios, a vivir dependiente de Él y saber que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que si hizo proezas en la antigüedad, en el pasado de su historia familiar,
en su propia vida, también la puede hacer el día de hoy. El verso 7 nos dice en segundo lugar que entonces los siervos de Faraón se le acercaron y le suplicaron: ¿hasta cuándo permitirás que estos hombres nos tengan como lazos, como rehenes? Deja que se vayan a adorar a su Señor. ¿No te das cuenta que Egipto está en ruinas? La plaga de la langosta terminaría con lo que había dejado la plaga de granizo. Lo poco que había dejado la plaga de granizo. La cebada y el lino que estaban listos para la cosecha, dice que cuando llegó la plaga de granizo habían sido destruidos. Ahora el trigo y el centeno, que no habían brotado todavía, serían devorados ahora por los enjambres de las langostas. Todos y todo habían sufrido las calamidades de la plaga. Así que esto les dio valor a estos funcionarios para decirle a Faraón que por favor se viera. Y si tenía que dejar ir a los israelitas, que lo haga, pero que piense en el país, porque todo esto iba a terminar de destruir a su amada nación. El orgullo de Faraón había llegado a tal punto que no le importaba lo que estaba pasando con su gente. Había llevado al país a un estado terrible en esa lucha y en esa pugna y en esa rebeldía contra Jehová. La gente que estaba alrededor de él, allí en su corte, estaba reconociendo que el Dios de los hebreos, eh, al parecer, tenía ahora en sus manos sus propias vidas y el destino de su nación. Esto les daba temor, sí, pero les producía miedo por las cosas que podía hacer este Dios de los israelitas, pero no había un temor reverente ni un reconocimiento del Señor. Faraón ve que sus funcionarios ya no le apoyaban, así que manda llamar a Moisés y Faraón para poder hablar. Gracias a Dios, en medio de este orgullo que lo estaba encegueciendo, tiene un pequeño resplandor y vuelve a llamar a los siervos del Señor. En este tercer punto, desde los versos 8 y 9, se ve como Faraón busca hacer un acuerdo con Moisés para dejarlos ir y así asumir el consejo que le habían dado su propia gente. Pero cuando él les pregunta, la respuesta de parte de Moisés no le agrada, porque Moisés se mantiene firme y dice que irían tanto viejos, niños, mujeres, animales, todos debían ir para adorar sacrificios al Señor. Eso requería su amor y su devoción a su Señor. Entonces Faraón se preocupa en extremo, pues él evidentemente temía que algo sucediera. Y su reacción fue llena de enojo, de indignación y muy autoritaria. Los acusó de tener planes llenos de maldad contra Egipto. Su locura le hacía ver cosas irreales, de tal manera que esas reacciones locas que él tenía las justificaba. Su respuesta fue contundente, radical. Solo irían los hombres, nadie más. Porque él sabía que reteniendo a las mujeres y a los niños, los hombres volverían. Y así él seguiría teniéndolos como esclavos. Faraón estaba diciendo cosas y de alguna manera creyéndose sus propias mentiras. ¿Cómo es? ¿Cómo es la vida? Nosotros, cuando no queremos escuchar la voz de Dios,
formulamos argumentos que son realmente en el fondo mentiras y nos las creemos y luchamos testarudamente con aquel que es el Señor de todo. Tontamente creemos que nosotros tenemos la última palabra sobre las personas, sobre los tiempos, sobre la vida. Y nos olvidamos que el mundo entero está en las manos de Dios. Esta verdad, cuando la reconocemos, no debe destruirnos. No, esta verdad debe ayudarnos a vivir en humildad y en reconocimiento de la soberanía de Dios, pero también reconociendo que Él sabe cómo deben ser las cosas y sabrá traer paz y una gozosa aceptación de su voluntad a aquellos que somos sus hijos. En cuarto lugar, vemos que el enojo de Faraón, ¿no? En los versos siguientes, en el verso 11 para ser exacto, lo lleva a echar a Moisés y a Faraón del palacio. Dicen que en el Oriente, cuando una persona de autoridad o de gran rango se sentía molestado por una petición que no estaba dispuesta a conceder, le hacía señal a sus servidores y estos se lanzaban y tomando a la persona que estaba haciendo la petición por el cuello, lo arrastraban fuera de la corte de una manera violenta. Así fueron tratados Moisés y Aarón, mensajeros de Jehová el Señor. ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros en su lugar? Yo me pongo a pensar y hubiese dicho, yo no vuelvo nunca más a ese lugar. A este hombre no le vuelvo a hablar. Su oportunidad de que yo le hable de Dios se acabó. Yo seré mansa, pero no soy mensa. Es lógico, es natural, y posiblemente en otro momento Dios hubiese dicho, ya no vuelvas. Pero en este caso, Moisés estaba caminando el día a día con el Señor y no quería escuchar lo que en ese momento él sentía, sino lo que Dios le iba a indicar. Y a pesar de esto, Moisés y Aarón sentían una seguridad en quiénes eran y en la tarea encomendada por Jehová. Esta actitud de Faraón no altera quiénes eran. ¿Fue una situación desagradable? Sí. ¿Fue una situación bochornosa? Sí. Pero esa situación en ninguna manera podía condicionar o cambiar lo que ellos eran y el llamado de Dios. De tal manera que cuando Faraón los vuelve a llamar, ellos acuden y hablan con Faraón. Y al final terminan orando por él y por la nación de Egipto. Moisés mantenía su fidelidad a pesar de todo. No entraba en negociaciones contrarias a la palabra de Dios, ni dejaba tampoco que las emociones negativas frente a lo vivido le hicieran perder la perspectiva de Dios en su manera de actuar. Moisés descansaba y confiaba en aquel a quien obedecía. Moisés guardaba su corazón, pues entendía que el Señor era quien conducía todo. Él era su instrumento, su mensajero. Faraón no debía entendérselas con él, debía entendérselas con Dios. Y él, Moisés, no iba a interferir con reacciones egoístas
o de una aparente justicia. Él estaba para hacer lo que Dios deseaba, porque era su siervo. Aprendamos, como estos hombres de Dios, a ser embajadores del Altísimo, tal como lo fue Moisés, humilde y dependiente del Señor, de tal manera que cuando hablemos con los demás, sepan que están escuchando lo que Dios desea tratar con ellos y no nuestras opiniones o nuestras palabras humanas al fin y al cabo. Recordemos lo que Pablo decía en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos a los demás vuelvan a Dios. Que el Señor nos siga instruyendo, que el Señor nos siga animando para ser como este mensajero de Dios, fiel, humilde, obediente. Y recordemos que el Señor va delante nuestro. Descansamos en Él.